Bueno, vamos a empezar en esta charla para abogados a hablar del tema de la carga de la prueba, que es un tema muy importante y que va a servir para que adviertan cómo se puede probar y de qué manera se debe hacerlo. La carga es un trabajo que yo tengo que hacer como abogado. Acá es el trabajo de probar que tengo que hacer. Y este trabajo de probar es un trabajo complejo muchas veces. Porque el problema del trabajo de probar va a aparecer si está bien hecho o está mal hecho esta tarea que yo hago, cuando el juez tenga que dictar sentencia, no antes. Porque si yo he hecho debidamente la tarea de probar, el trabajo que tenía encomendado de probar lo que yo dije, los hechos en este caso, el juez me va a dar la razón. Siempre y cuando lo que yo pida no sea un disparate desde el punto de vista jurídico. Me va a dar la razón porque yo acredité los hechos que indiqué. Y si yo no los acredito, el tema de la carga de la prueba lo va a extraer o sacar el juez en su sentencia para endilgarme, para imputarme las consecuencias de mi falta de prueba. Es decir, esta es una cuestión muy relevante a tener en cuenta. Porque justamente el tema de la carga es una consecuencia de mi falta de prueba. Cuando el juez dice, ¿quién tenía la carga de probar? Es que me va a achacar el hecho de no haber probado. Ante todo debo aclararle dos cosas. La carga de la prueba puede enfocarse desde un punto de vista estático o desde un punto de vista dinámico. Desde un punto de vista estático, lo que más se asemeja a un litigio, no es un partido de fútbol precisamente, sino un juego de ajedrez. Porque el juego de ajedrez es un juego posicional. Aunque muchas veces mucha gente, sobre todo los jugadores nuevos, lo pretendan jugar como si fuera un juego de damas. Pero en realidad el ajedrez es un juego posicional. Yo puedo estar disputando, por ejemplo, casi todo el partido de ajedrez, defendiendo o atacando el casillero peón 4 rey o peón 4-5, que es el centro del tablero, pero sin abandonar las piezas su posición, porque en realidad el juego de ajedrez es el ataque a un castillo feudal, en que está su rey, su reina, las torres que lo defienden, y entonces cada persona que está jugando el ajedrez, uno juega con las blancas, otro juega con las negras, está dentro de su lugar del tablero. Y cuando nosotros encaramos la carga como estática, es lo mismo. Vamos a asignar el trabajo de probar, depende del lugar del tablero en que se encuentre cada litigante. O sea, si es actor o si es demandado. Está. Si es el que está reclamando o el que es reclamado. Entonces, desde ese punto de vista estático, todo el derecho procesal hasta mediados del siglo XX o un poco más avanzado todavía, se avanzaba en un sistema estático de la carga de la prueba. Es decir, yo sabía de antemano y antes de iniciar el litigio quién tenía que probar, si el actor o el demandado. ¿Quién tenía la carga de la prueba? Es dentro de este sistema estático. Los romanos, los que empezaron el tema, eran muy simples. Tenían un primer adagio que decía actoris incumbit onus probandi. Al actor le incumbe la carga de la prueba. Esto fue un hecho que después se reveló inexacto por muchos factores. Pero bueno, el problema es que si el actor no probaba, el reo o el demandado era absuelto. Actoris non probandi, reus absolvendi. También, en un momento, se dijo que la carga de la prueba correspondía al que afirmaba, no al que negaba. Qui decit non qui negat. Pero no era una teoría moderna. Pero sí lo que es rescatable del derecho romano era el principio id plerunque accidit, lo que normalmente sucede. Es decir, que se van a probar hechos normales, o incluso los hechos normales no merecen prueba.
Al que afirme una normalidad, él va a tener que probar la normalidad. Es decir, los hechos normales no se prueban. Este es el concepto básico de la teoría de la normalidad. Si yo tengo que probar que hubo una avenida de los ríos, un torrente, una inundación, como le decimos nosotros actualmente, no avenida de los ríos, lo voy a tener que probar yo. No va a tener que probar la parte que afirme que inundación, no hubo nada acá. Este es el tema básico y la implantación moderna. Los romanos lo que aportaron a este tema, más allá del actor incurve de la carga de la prueba, es eso, de la normalidad. El que afirma una normalidad normalmente no la tiene que probar. El que, en cambio, afirma una normalidad sí lo va a tener que probar. Este concepto fue tomado por Chiovenda, el concepto de normalidad. Esto lo va a aplicar en todas las circunstancias, incluso para ver quién tiene la carga de probar o no. Entonces, dentro de ese sistema estático se esgrimieron muchas teorías. Incluso Jeremías Bentham, esto lo vamos a rescatar para la carga dinámica de la prueba, en su tratado de la carga de la prueba, y allá por 1776, cuando él decía, allá en la época de la Revolución Americana, en 1776, ¿no? La Declaración de Independencia, el 4 de julio. Bueno, Jeremías Bentham decía que la carga de la prueba lo establecía de esta manera, que los dos tienen que probar, actor y demandado, y el juez va a tomar en cuenta la prueba que fue mejor realizada. Este es un concepto moderno. Y también podemos tomar de la época feudal, un poco antes de Bentham, unos 5 o 6 siglos antes, allá por el año 1200 y pico, la teoría de la navaja de Occam. Si hay dos soluciones para una cosa, tenemos que tomar la solución que sea más simple. No vamos a tomar la solución complicada para resolver una cuestión, sino la más simple. Y con esto estos conceptos pasaron en este momento a nuestro tiempo, y llegamos a nuestro tiempo. Entonces, este concepto de la normalidad y este concepto de la solución más simple también pasaron a nuestro proceso. Modernamente, vamos a explicar una cosa que es importante. ¿Qué se prueba? Se prueban los hechos. Se prueba porque los hechos son la razón de nuestro reclamo jurídico. Y el juez, vamos a verlo ya con más detenimiento, va a tratar de incluir los hechos en la norma correcta. Entonces tenemos que probar los hechos. Probar los hechos. ¿Qué es esto? Vamos a traducirlo simplemente para que se entienda. Yo digo que mi cliente como abogado tuvo un accidente de tránsito y fue embestido por el demandado. ¿El hecho cuál es? El hecho del accidente. El hecho generador de la responsabilidad civil, de las otras fuentes de obligaciones, como dice ahora el nuevo Código Civil y Comercial, y que yo le aplique la responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de la cosa. Ese hecho es fundamental. El hecho de que ocurrió el accidente. Esto es fundamental. Este es un hecho que va a producir consecuencias jurídicas. Entonces, si yo lo afirmé, lo voy a tener que probar. Entonces, estas circunstancias se prueban los hechos. En principio, el derecho no se prueba. Es una excepción que se pruebe el derecho, lo vamos a ver cuando el derecho es extranjero. Entonces, se prueban los hechos. Y no hay un solo hecho en un juicio, hay muchos hechos. El hecho del accidente, el hecho de quién lo ocasionó, el hecho de, diríamos, de la reparación, de qué incapacidad sufrí. Son todos hechos que yo tengo que acreditar. Una multiplicidad de hechos, porque esto es una enjambre de hechos que yo tengo que acreditar para obtener la reparación. En un sistema estático de carga de la prueba, en un sistema de este tipo, aparece como teoría más importante en su momento, que fue aceptada por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el de la provincia de Buenos Aires y por casi todos los códigos, es la teoría de la carga de la afirmación. El que afirma prueba. Y acá hay una incomprensión manifiesta, sobre todo en los codificadores del Código Civil y Comercial, que arrasaron con temas procesales sin saber nada de ellos. Para ellos alegar y afirmar es lo mismo, y no significan lo mismo. Es un error conceptual enorme. Los hechos se afirman. ¿Qué quiere decir? Si yo cuando en una demanda digo, iba circulando por la calle tal,
y al llegar a la intersección de la avenida Presidente Perón con Florencio Varela, me detuve. Esto es un hecho que estoy afirmando, no que estoy alegando. Esto es importante. Yo estoy afirmando este hecho. Y para mí es una verdad apodíctica en el proceso. Yo después no lo puedo cambiar. Por lo menos en un proceso como el nuestro de litis cerrada. Yo estoy afirmando que es otra cosa que tienen que tener en cuenta. Es ser muy cuidadosos en explicitar los hechos. No variar, no macanear. Decir lo que sucedió realmente. Porque esto es lo que va a determinar todo lo demás. Sin perjuicio que le demos un sesgo técnico distinto para favorecer nuestra posición. Pero obviamente el hecho tiene que ser tal cual lo estamos diciendo. Entonces, este es el tema, un tema importantísimo. Yo cuando en una demanda digo, iba circulando, frené y fui investido, estos hechos, que son varios que estoy afirmando, tal vez en uno solo, por la acción que estoy relatando en su integridad, iba circulando, me detuve y me embistió el demandado, que no frenó a golpe, no frenó a tiempo y me embistió, no tenía el dominio del vehículo, lo que fuera. Este hecho yo lo estoy afirmando y para mí es un hecho, yo después no lo puedo negar. Lo he afirmado. Esto es importante. Y como yo lo he afirmado, también lo debo acreditar o probar. El que afirma, prueba. Esta es la teoría de Chiovenda. Cuando yo afirmo un hecho, lo establezco en el expediente, yo lo debo probar. Pero adviertan, esto es importante que lo adviertan. Esto no quiere decir que la carga de la prueba la tenga el actor, para nada. El que afirma el hecho es el que prueba. Y lo puede afirmar tanto el actor como lo puede afirmar el demandado. Esto es importante que lo tengan en cuenta. La carga de la prueba corresponde al que afirma un hecho controvertido, dice el 377 del Código de Nación, 375 de provincia, o un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tengan el deber de conocer. La carga de la prueba corresponde al que afirma un hecho o un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Al que afirma. Esto es la carga de la afirmación. Vuelvo a repetir, esto es importante. Yo en una demanda estoy afirmando varios hechos y los tengo que probar. Pero, obviamente, supongamos que yo diga, por ejemplo, bueno, es cierto que debo, pero yo pagué la deuda. Yo estoy afirmando el pago de la deuda. Esto es un hecho extintivo. Y esto ve que normalmente no nos alega el actor. Esto es importante tener en cuenta. Por eso no podemos sinonimizar carga de la afirmación con que el que afirma es el actor. El actor prueba. No. El que afirma cada hecho prueba. Y depende de la categoría del hecho, se debe probar el actor o el demandado. Y vamos a asignar a esta parte del tablero a las blancas, que son el actor, o a las negras, que son el demandado. Vamos a ir entonces desbrozando. Entonces, ¿de qué se basa aquí? ¿De qué parte Chiovenda? De la teoría de la normalidad y de la teoría esta de una clasificación de los hechos que se prueban. Esto es otra cosa que no aparece en la norma en el 377. Entonces dice Chiovenda en sus principios, que es una obra capital para el que quiera saber el derecho procesal. Dice en su principio de derecho procesal civil, dice, bueno, existen hechos tan esenciales, tan importantes, estos hechos que dan nacimiento a la relación jurídica, estos hechos que constituyen la relación jurídica, estos hechos sin los cuales no podría siquiera concebirse la existencia de la relación jurídica o de la cuestión jurídica, estos hechos tan importantes que constituyen la relación jurídica, que llamaré hechos constitutivos, porque constituyen la relación jurídica. Este hecho normalmente, teoría de la normalidad, los afirma el actor y este es el que debe probarlos. Por ejemplo, existió entre nosotros un contrato de alquiler. Entonces, si yo pruebo el contrato de alquiler, el demandado, el locatario va a decir, ¿qué alquiler? Yo no soy el presunto locatario, va a decir, yo no soy inquilino, perdón, yo soy un poseedor. A mí me va a tener que probar la posesión. Pero bueno, es otra cosa, para que vean que no es la carga de la prueba siempre para el actor. El actor afirma hechos que constituyen la relación jurídica, lo tienen que probar. Por ejemplo, sería un contrato de compraventa, me
me vendió la casa, bueno, acá está el boleto, tendré que probar la firma si es negada, o el accidente que provoca. Estos son hechos constitutivos, constituyen la relación jurídica. Normalmente los tiene que probar el actor, salvo que de alguna manera se ha eximido de acreditar la prueba, cosa que es muy difícil. Ahora, existen, decía Keovenda, otros hechos de tal envergadura, tan importantes, que extinguen la relación jurídica. Estos hechos la dan finiquito, la aniquilan, la destruyen, la terminan. Estos hechos que extinguen la relación jurídica, que llamaré extintivos, normalmente los prueba el demandado. Esto sí puede ser una falacia, pero no, si el actor dice, por ejemplo, usted me debe $100.000, acá está el contrato, la escritura pública, el mutuo en que yo le di los $100.000 y lo garanticé con la hipoteca, por ejemplo. Y el demandado, supongamos que no esté haciendo una ejecución hipotecaria, vaya a un juicio de conocimiento por otra razón, el demandado diga, no, señor, yo pagué los $100.000. Él está afirmando un hecho extintivo, yo estoy afirmando, estoy diciendo que este hecho existió. No es que esté alegando, se alega sobre el mérito de la prueba, pero acá se afirma algo. Alegar y afirmar son dos términos, por eso los civilistas no pueden confundir de tal manera como lo hacen alegar con afirmar. Alegar es una cosa distinta que afirmar. Afirmar es que este hecho existió. Y el alegato lo estoy diciendo, podría ser que yo cuando lo acredité, yo lo acredité y este hecho, para mí, modo de ver existió, eso es un alegato. Pero no es que afirmar que este hecho existió. Eso es la extinción. Y la extinción la prueba quien está afirmando que pagó la deuda. Normalmente lo prueba el demandado. A esto que estoy diciendo puede ser parcialmente cierto o no. Ahora vamos a ver que puede ser una falacia. Ahora vamos a ver. Supongamos entonces que el actor prueba sus hechos constitutivos, el demandado sus hechos extintivos, hasta ahí es carga estática, los tenemos arrinconados en las blancas o en las negras, actor o demandado. Entonces, vamos a suponer en el mismo ejemplo del pago, que es un ejemplo interesante. El actor dice que le deben $100.000, el demandado afirma que los pagó y trae la prueba del pago. Entonces por ahí dice, le dan traslado del recibo de pago y dice, dice el actor, pero este pago es inválido, porque en el momento de hacer el pago yo era menor de edad, tenía 12 años. Y este pago no es válido. Está afirmando un hecho impeditivo, que este hecho impeditivo normalmente lo probaría el actor. En ese lado del tablero está la cosa. Ahora esto si lo llevamos podría ser infinito. Entonces cuando yo le doy traslado del hecho impeditivo, el demandado dice, pero en el momento que llegaste a la mayoría de edad con esta plata te compraste un auto, lo habías dejado en dinero en el banco y no lo habías gastado, y después te compraste un auto o te compraste una casa. Entonces, bueno, este es un hecho convalidativo. Yo estoy convalidando, mayor de edad, lo que ocurrió o confirmando el acto que supuestamente era inválido. Esto se resuelve muy fácilmente. Pero hecho constitutivo, hecho extintivo, hecho impeditivo, hecho convalidativo, esto, doctor, me mareé. No, el que afirma el hecho debe probarlo. Por eso la teoría de la carga estática es medio complicada. Ustedes ahí no tienen problema, el que afirma prueba. Esta teoría a veces no es de todo correcta. Porque, por ejemplo, cuando hay obligaciones bilaterales. Supongamos que yo diga, bueno, yo celebré un boleto de compraventa, y entonces quedamos en que al momento del boleto yo entregaba $50.000, me daban la posesión, yo entregué, me dieron la posesión. Ahora quiero escriturar. Y en el momento de la escrituración le tengo que entregar $50.000. En este caso, yo demando por escrituración, pero tengo que ofrecer cumplir con el saldo de precio. O cumplirlo para conseguir. Entonces acá es unas obligaciones bilaterales. Entonces yo por ahí tendría que probar el pago de los $50.000 del saldo. Adviertan que como en este caso el actor es prueba hecho constitutivo pero no extintivo, acá tienen que probar un hecho extintivo. Y supongamos que el demandado diga, bueno, pero en realidad el demandado por escrituración, esta persona me entregó los $50.000, pero fue por una deuda, no fue para comprarme la casa, fue nada más porque me debía los $50.000 y me debía estos $50.000.
Entonces, él lo que está haciendo es innovando en la posición del actor. Acá no había una compraventa, había un mutuo y vos me estás devolviendo. Yo tengo que probar que existía el mutuo, tengo que acompañar en su caso la escritura con el mutuo o lo que sea, para probar este hecho. Entonces ustedes ven que el demandado está probando un hecho constitutivo. ¿Cuál es? Que en vez del contrato de boleto de compraventa había un mutuo. Esto es importante. Podía haber las dos cosas, en realidad yo estoy embargando la cancha. El mutuo podría ser distinto, que el hombre ya me pagó el mutuo, o tiene un plazo para pagar los $50.000 que nada tienen que ver con el boleto de compraventa, que es una operación distinta. Esto, entiéndame, pero esto para decirle que la teoría de Chiovenda es una teoría empírica, que no tiene mucha relación con las cosas y que a veces es una teoría complicada. Para entender, cuando hay casos difíciles, en el caso fácil no hay, todos los problemas de los jueces se dan en los casos difíciles, en los casos fáciles no hay problema. Caso lineal, un accidente, yo probé, listo, no hay ningún inconveniente. Pero en los casos difíciles sí se plantea la cuestión y es compleja. Por esto, en el mismo artículo 377, el Código Procesal Civil y Comercial, tanto de nación como de provincia, beben de otra fuente y aplican la teoría de un alemán, Leo Rosenberg, acerca de la carga de la prueba, que en realidad la tomó de Micheli, Gian Antonio Micheli, de la teoría de la carga de la prueba de Micheli, un libro que tiene este autor italiano, muy bueno. Entonces, bueno, ¿en qué consiste? Es una teoría jurídica de la carga de la prueba, no es una teoría empírica como la carga de la afirmación que se basa en la normalidad. Normalmente prueba el que afirma, ¿no? Acá la cosa es absolutamente distinta. La carga de la prueba va a recaer en definitiva va a recaer en aquel que quiera obtener una sentencia favorable. Entonces, para yo obtener una sentencia favorable, para que el juez me dé la razón a mí en la sentencia, yo tengo que probar el supuesto de hecho de la norma que me favorece. Esto parece muy difícil, pero ahora lo vamos a entender. En realidad, Gian Antonio Micheli era mucho más claro. Decía, cuando yo quiero obtener la aplicación de esta norma, en realidad yo lo que tengo que probar son los hechos que determinan esa norma para así obtener el efecto jurídico deseado, que sería la consecuencia jurídica que imputa la norma a la existencia de tal conducta. Esto es mucho más fácil de entender. Pero ahora vamos a traducirlo al lenguaje sencillo. ¿Qué labor realiza el juez? ¿Cuál es la labor que realiza el juez? Entonces ahí vienen problemas lógicos y los abogados con la lógica siempre tenemos muchos problemas. En realidad en la universidad nos enseña la lógica, cuando debería enseñarse la misma. Entonces, ¿cómo es el tema lógico aquí? Es que el juez, ¿qué es lo que hace en su sentencia? Hace deducciones. Ustedes me dirán, sí, el juez deduce su sentencia singular de la norma general y abstracta. Esto no es esencialmente incorrecto, es correcto, pero en realidad él deduce de la norma cuando ya tiene acreditados los hechos. Y para acreditar los hechos tiene que hacer otras operaciones lógicas distintas. Porque si fuera tan así como decimos nosotros, el juez deduce su sentencia de la norma general, yo al juez lo reemplazo con una computadora. Pongo esta computadora, la pongo a hacer sentencias, en un día me saca 100 sentencias. Y no se va a parar para almorzar, no para cenar, ni va a tener un dolor de cabeza, ni va a decir me voy a dormir la siesta. No, la computadora va a seguir sacando sentencias, le doy un plano para sacar la sentencia y la va a seguir haciendo sin ningún problema y no se va a equivocar. Es una cuestión lógica. Pero lo que pasa es que no es así. El juez sí deduce su solución de la sentencia, pero ¿cómo llega a entender, a comprender que tal norma se aplica y no se aplica a otra? Ese es el problema jurídico, esa es la pregunta del millón. Para llegar a esa conclusión tiene que partir de otras reglas lógicas. Entonces va a decir, el juez induce, el juez parte de hechos generales, particulares para llegar a una generalización, que es para llegar a su inclusión. Bueno, esta es una parte que sí también realiza el juez, para su inclusión en una norma.
Esto se basa en la circunstancia de que la norma es universal. Esta teoría es de Hegel. Hegel, un gran filósofo del derecho, habla del universalismo de la norma, porque la norma prevé casos generales, prevé la totalidad de los casos, casos infinitos que yo no me puedo imaginar. Ahora están comprendidos en el 1757, por ejemplo. Entonces, yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que establecer que este hecho particular está incluido en ese 1757, en esa universalidad de la norma. Y ahí estoy practicando una inducción. Entonces, después induce, después deduce. Este es el complejo tema de lo que hace un juez. No es una tarea fácil la que hace el juez. Entonces, vamos a aclarar. El juez tiene dos funciones fundamentales. Y las hace en su sentencia, aunque aparezcan todo un compacto, que después veamos toda la solución en conjunto. El juez lo primero que tiene que hacer cuando hace una sentencia es determinar la ocurrencia, la existencia de los hechos que estaban controvertidos y que el juez tiene que establecer que existen o no. Entonces, ¿qué pasa? El juez, la primera faena que tiene que hacer es establecer que los hechos particulares afirmados por actores o demandados existen en el expediente, están probados y él acredita su existencia. Esto es la tarea más importante que realiza, determinar la existencia de los hechos. Y para determinar la ocurrencia y la existencia de los hechos, tengo que demostrar, si los he afirmado yo como actor, la ocurrencia de los mismos. Entonces, ahí viene mi trabajo de probar. Si son hechos constitutivos, yo tengo que acreditar su existencia. Entonces, bueno, yo dije, por ejemplo, para que se entienda, que hubo un accidente. Y traje los testigos, traje la investigación que hizo penal preparatoria, traje la constatación del momento del accidente, traje un montón de elementos y voy a decir, sí, es cierto, el accidente ocurrió y el demandado embistió, por ejemplo. Entonces, a partir de ese hecho, yo estoy acreditando la existencia. Una vez que yo acredité ese hecho particular, solamente mío, solamente de este caso singular que me trajeron, entonces yo como juez busco dentro de las normas, dentro del universo de normas que tengo, una norma. Y digo, bueno, este hecho ocurrió así, fue el peatón que fue atropellado, fue el auto que fue embestido por una cosa riesgosa. Entonces, ¿dónde está en la ley civil y comercial lo que trata este tema? El 1757 del Código Civil, que trae cuando el accidente se produce por el riesgo o vicio de la cosa, existe la responsabilidad objetiva. Entonces yo lo que voy a hacer, este hecho particular, lo voy a incluir en la norma general y abstracta. Lo voy a incluir, va ahí en ese artículo 1757. Esta tarea se llama subsunción y es una de las tareas fundamentales que establece que hace el juez al sentenciar. Subsumir el hecho específico concreto en la norma general y abstracta para sacar su sentencia general. Entonces, claro, después va a deducir de esa norma la consecuencia jurídica, que es la reparación. Pero primero vamos a tener que incluir el hecho en la norma. Esta tarea es fundamental. Entonces el juez hace una doble tarea. Primero subsume el hecho en la norma y después deduce de la norma la reparación. No sé si está claro o está entendido esto. Entonces, ¿qué es lo que dice Rosenberg? O lo que decía Gian Antonio Micheli más simplemente. Si yo quiero obtener el efecto jurídico deseado, tengo que encontrar la novia, es decir, la norma jurídica que se aplique. Y para ello tengo que demostrar el sustrato fáctico de la norma que me asiste. Porque toda norma jurídica tiene dos partes. La conducta requerida al sustrato fáctico y la consecuencia, el efecto jurídico aplicable a esa conducta establecida. Entonces, si yo quiero ganar el juicio, le tengo que probar y obtener el efecto jurídico deseado, tengo que probar el sustrato fáctico de la norma jurídica que me favorece. Lo que decía Rosenberg, el supuesto de hecho de la norma que me favorece. ¿Y qué dice el 377? Cada parte dice, la carga de la prueba corresponde que afirme un hecho controvertido o un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tengan el deber de conocer.
y la carga de la prueba corresponde al que afirma, y después agrega: cada parte deberá probar el supuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su excepción, defensa o pretensión. Yo le tengo que probar el supuesto de hecho para que me apliquen la norma jurídica que yo requerí. Es decir, que ustedes vean que en el 377 o 375 de provincia están coexistiendo, por una parte, la teoría empírica de Chiovenda, la carga corresponde al que afirma, y por el otro lado la teoría jurídica de Rosenberg. Yo tengo que probar el supuesto de hecho de la norma que me favorece. En ambos casos esto es una consecuencia de la falta de prueba. Que yo como juez me aboque a examinar el tema de la carga de la prueba. Vuelvo a repetir este concepto que es importante. Si yo acredito en el expediente, yo estoy acreditando que ocurrió el accidente, estoy acreditando todas las consecuencias, tengo una prueba inimaginable de todo. El juez ni siquiera se va a poder imaginar, a invocar el tema de la carga, no lo va a decir en la sentencia. Dice: el actor dijo y el actor probó, y ya está. Es la teoría de la carga de la prueba aparece cuando el juez, incluso en este sentido sería un artículo que ni siquiera debería estar en el código. Como decía un autor, Molina Portela, que fue profesor, fue el titular mío de cátedra, una persona muy inteligente, decía que justamente si no existiera el 377 en el Código de Nación sería exactamente lo mismo. El juez va a resolver el caso teniendo en cuenta la prueba, y si no hay prueba va a decir: no me probó nada, rechazo la demanda. Que esté la norma no significa que la carga de la prueba sería más inútil que cenicero de moto que bocina de avión, diríamos. Bueno, entonces la consecuencia de la falta de prueba es lo que hace que el juez diga: ah, tenía que probar el actor y no probó, entonces le rechazó la demanda. Es una consecuencia de la falta de prueba. Ahora viene otro tema que es complejo. La prueba del derecho extranjero. El derecho extranjero, en realidad, lo tengo que probar yo. Para el juez es un hecho el derecho extranjero, porque estamos en Argentina, ¿no? El derecho italiano lo apliquen los italianos, nosotros acá no. Cuando se hizo la reforma allá del año 1981, la ley 22434 de Nación, dijo: ah, pero si le invocan el derecho extranjero, el juez puede indagar facultativamente acerca de su existencia. Eso no está en el Código de la Provincia de Buenos Aires, procesal. Esto es un disparate. Ningún juez va a ponerse a indagar a ver si el derecho italiano está vigente o no, porque se mete en camisa de once varas, como digo yo, en un saco más grande, ¿no? Como diría el famoso palabra de refrán, ¿no? Camisa, no te metas en camisa de once varas, no hágalo, cosas que exceden tu tamaño, tu forma de ser. Entonces el juez no se va a meter normalmente. Está un juez investigador, estudioso del tema, que vaya, me voy a meter. Entonces, normalmente el derecho extranjero lo tengo que probar yo, y hay que acreditarlo, es difícil acreditar, tengo que acreditarlo por Cancillería, y trayéndole el texto auténtico, o que está vigente en ese momento, o el laudo extranjero, o el convenio internacional, o lo que fuere. El derecho extranjero es considerado un hecho que debo acreditar como si fuera un hecho en el expediente. Y después está la inversión de la carga de la prueba. La inversión se da cuando el que normalmente tiene que probar no lo hace, y tiene que probar la otra parte, lo que en definitiva no debería probar. En su momento se decía que el 1103 era un ejemplo claro de inversión, pero es un ejemplo complicado. Pero siempre se da cuando existe una presunción legal iuris tantum. Cuando existe una presunción legal iuris tantum, se invierte la carga de la prueba. Por ejemplo, el embarazo hasta los 300 días. Pero yo puedo probar un embarazo de 304 días, qué sé yo. Pero, en definitiva, esto es una presunción que admite prueba en contrario. En consecuencia, cuando hay una presunción, yo no tengo que probar. Si el embarazo ocurrió dentro de los 300 días, yo no tengo que probar nada, porque se presume que es un hijo del matrimonio, cuando murió, por ejemplo, el marido. Ahora, si es 304 días después de la muerte, bueno, la cosa es distinta. Vamos a tener que probar que no fue una infidelidad. Pero bueno, en este sentido, cuando hay una inversión de la carga de la prueba, se da siempre la inversión cuando existe una presunción legal iuris tantum. Acá le aclaro otra aclaración, que en realidad la prueba no es muy lineal. Nunca se prueba con una prueba sola, con testigos determinados. De hecho, a veces la prueba es compuesta. Es un composé. Yo pruebo con testigos, más una
indicio, más una pericia. Entonces la prueba es compuesta. Entonces sí, lo voy aclarando para cuando veamos otro tema, que esto es importante y será motivo de otra charla. Y ahora viene sí un tema que es también complejo, el de la carga dinámica, que es un tema que se basa en la colaboración probatoria, que apareció ya cuando en el año 1981 la ley 22434 modificó el artículo 163 y en el inciso quinto agregó al inciso quinto un párrafo relativo a este tema de colaboración probatoria. Que esto, ¿por qué se da? Porque hasta cuando se sanciona el Código de Procedimiento Civil y Comercial allá por el año 1968, tanto en el 67-68, tanto en Nación como en provincia, si bien se partía de que no bastaba con la negativa general, yo me acuerdo que como yo soy un abogado viejo, en el 68 vi contestaciones de demanda anteriores cuando se aplicaba la ley 14237, anteriores a la reforma de la ley 17454. La contestación de demanda era media carilla. Qué buena época, porque ganaba un montón de guita al abogado por decir niego todos y cada uno de los hechos que sean objeto de que no sean reconocidos, y no reconocía ninguno, y listo, ya se terminaba. El actor tenía que probar todo. Después la ley 17454 y la ley 7425 salieron con el tema de la negativa particularizada. Y entonces, pero siempre la negativa particularizada partía de la idea básica, de la idea madre, en un sistema de carga estática de la prueba, que a mí como demandado me alcanzaba con negar todo, en forma general y en forma particular, y nada más. Yo negaba que fuera el invistente, yo negaba. Entonces con esa negativa me alcanzaba, y la carga de la prueba yo me quedaba apoltronado en el sillón esperando que probara. El actor no probó, rechacen la demanda, y la demanda se rechazaba. Esto se provocó que muchas veces esto fuera bastante injusto, y el juez se diera cuenta, y a veces yo no podía acceder técnicamente a la prueba. En un caso de mala praxis médica, qué sé yo, normalmente nosotros somos abogados versados, a veces tenemos como abogados consultores técnicos, médicos legistas, a los cuales nosotros recurrimos para que nos desasnen temas médicos, por ejemplo. Pero normalmente yo podría como médico, como galeno, ocultar la prueba, hacer desaparecer las historias clínicas, por supuesto consentimiento informado, que es ni fu ni fa. Todo esto fue advertido por la jurisprudencia, y el hecho de las dificultades técnicas que yo tengo para probar. Entonces, ¿qué pasó? Se fue insidiosamente apareciendo el tema de que la carga no es estática, solamente estática, sino que a veces va de un lugar al otro del tablero, como en el juego de video, pero se llama interactiva también esta carga de la prueba. ¿Vio cuando yo estoy jugando con la computadora? A veces, como los chicos, agarro la computadora, sobre todo ahora en época de cuarentena, y pongo esa pelea, estoy peleando con la máquina cada trompada me mata, termina el juego en dos minutos y medio, pero bueno, se me acaban todas las vidas y termino el juego. Entonces quiere decir que como da, yo recibo también. Esa es la carga interactiva de la prueba. ¿Qué quiere decir? Que no depende de si yo soy actor o demandado, sino depende de otras circunstancias que yo deba probar. No solo el hecho de ser actor o demandado, sino que corresponde a cada uno del lugar del tablero, depende de las circunstancias. Esa es la base de la carga dinámica de la prueba. Entonces, ¿qué pasa? Si yo técnicamente como médico estoy dotado para decir que obviamente yo procedí correctamente, yo soy un rambonete, jefe de clínica médica o de cirugía del hospital de clínica, aparte soy profesor titular de la cátedra de anatomía patológica o de anatomía, y bueno, entonces yo, ¿cómo no voy a estar en mejores condiciones de probar que un simple mortal que se va a hacer una operación y que muere en mis manos? Entonces, en consecuencia, si yo estoy dotado técnicamente, yo tengo que demostrar eso. No tengo que esconder la prueba, tengo que acompañar la historia clínica completa, los partes de enfermería, los partes quirúrgicos y todo lo demás. Tengo que acompañar el consentimiento informado y que yo le asesoré a la persona de que si se exponía al cuchillo quirúrgico mío, podía tener algún inconveniente. Entonces, bueno, yo tengo que acompañar todo eso al expediente, aunque a veces se quejen los médicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la moraleja que se extrae de todo esto?
que el que está en mejores condiciones de probar tiene que hacerlo. Es un consejo sano que yo le doy a todos los abogados. Yo, por ejemplo, soy demandado y el actor dice, me embistió el demandado. Y yo, por ejemplo, sé que el que me embistió fue el actor. Voy a tratar de probar el embestimiento del actor. No me voy a quedar con que el actor no pruebe su embestimiento. Para mí es importante, porque esto se va ampliando cada vez más la brecha. Y sobre todo en temas de responsabilidad profesional también. Es decir, yo no me voy a quedar, probame que yo tuve culpa. No, yo estoy en mejores condiciones de probar y debo hacerlo. Debo hacerlo como, se incurrió en caducidad de instancia, pero no fue culpa mía. Fue culpa tuya, yo era tu patrocinante y traté por todos los medios que vinieras a firmar, te mandé carta de documento y no venías a firmar el escrito. Y yo ya había invocado una gestión, no podía invocarla 2 veces. El que está en mejores condiciones de probar tiene que hacerlo y el abogado está en mejores condiciones de hacerlo. Por ejemplo, en ese caso que les di. Entonces, este es el tema básico. Por eso se basa la carga dinámica. La carga dinámica se está aplicando hace mucho tiempo. Yo gané un juicio hace muchos años, la causa Callarca, me acuerdo, que lo gané en cámara, porque yo hice la expresión de agravios como abogado. Y ahí la Corte me aplicó la tesis de la carga dinámica de la prueba. El que está en mejores condiciones de probar tiene que hacerlo. Modernamente, ya llegamos al año de la sanción y promulgación y aplicación, 1 de agosto de 2015, el Código Civil y Comercial contiene el 710 y el 1735 que no solo aplican la carga dinámica, sino que la norman legislativamente. Entonces establecen claramente que el juez podrá, en sus directivas, indicar a las partes que va a aplicar la tesis de la carga dinámica y que el que está en mejores condiciones de probar tiene que hacerlo. 710 en materia de proceso de familia, 1735 en materia de juicio civil y comercial. Esto plantea una serie de dudas e inconvenientes. Yo tengo que decir en todos los casos como juez que voy a aplicar la carga dinámica. Yo entiendo que no. Yo entiendo que la carga dinámica, si por ejemplo vos como médico no me probaste, rehuiste acompañarme en la historia clínica, desapareció, se quemó en la clínica, nunca apareció, el consentimiento informado era mal hecho, o no apareció completamente en su totalidad, o fue destruido, o lo que sea, yo le voy a aplicar la carga dinámica y le voy a dar la razón al actor que demandó. Esto en realidad está mal, porque se nota que los códigos, los que hicieron el Código Civil y Comercial no sabían una papa de derecho procesal. Entonces, ¿yo qué puedo hacer como juez para resolver el tema? Bueno, puedo hacer varias cosas. Si yo veo que voy a tener 2 abogados muy complicados, jodidos, le diría yo, sin desmerecer a los abogados, pero esos abogados que están todo el día, están encima del expediente y viendo cada falencia que pueda incurrir el magistrado, que también es humano y se equivoca como todo el mundo, como me equivoco yo todo el mundo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando aparecen estos temas, el juez dice, bueno, vamos a curarnos en salud. Entonces, cuando da traslado de la demanda, ahí en ese momento el hombre dice, en este expediente, que es de mala praxis, yo voy a aplicar el artículo 1735 del Código Civil y Comercial. Por eso, el demandado, cuando conteste la demanda, ya sabe que yo voy a aplicar este artículo y tiene que traer toda la prueba relativa a este 1735. Acompáñeme la historia clínica, acompáñeme esto, acompáñeme lo otro. Esto lo tengo que hacer una admonición en ese momento. E incluso decirle al actor, ojo, vea que yo voy a aplicar la carga dinámica. Y antes de dar traslado de la demanda, yo le doy 5 días para que usted me amplíe la prueba en relación a lo que yo voy a aplicar también. Eso sería una persona que quiere curarse absolutamente en salud. Supongamos que esta etapa haya pasado y yo como juez no la quiera poner. Bueno, en el momento de abrir la prueba digo, bueno, paro la pelota. Doy 5 días a las partes, lo notifico por electrónicamente, bueno, antes de la audiencia preliminar o cuando fijo la audiencia, ahora que está de moda la audiencia, digo, en 5 días ustedes me van a tener que, yo voy a aplicar la carga dinámica en este expediente, voy a aplicar el 1735. Entonces ustedes me van a tener que traer prueba con relación a ese 1735 que yo voy a aplicar. Que nadie esté ignorado de que esto lo he dicho. Este sería otro de los temas. Pero aun cuando no hiciera todo eso, que sería un buen juez que lo hiciera, yo igualmente podría aplicar la carga dinámica bajo determinadas circunstancias.
Adviertan el ancho campo de la carga dinámica. Se aplica mucho en familia. Supongamos el proceso de alimento. Viene el demandante, ¡ay! Esta jodida no me va a sacar un mango. No soy machista, yo soy un juez, que yo entiendo que soy absolutamente feminista en esto, pero generalmente el marido tiene, o el ex marido o la expareja, quiere esconder la guita pues ya consiguió un modelo nuevo. 10 años más joven el modelo nuevo, más despampanante, por supuesto que ya no le conoce nada, entonces para él está indagando en la Australia, en un continente desconocido, nuevo, y le va a durar las endorfinas por un tiempito. Entonces está todo con la nueva y se olvidó que tiene matrimonio anterior y se olvidó que tiene 2 o 3 hijos que mantener. No, la nueva le tiene que dar todos los gustos, tiene que irse al Caribe, a Cancún cuando se mejore la cuarentena. Bueno, entonces, ahí está el tema. Entonces el hombre esconde todo. Por supuesto, si era empleado o un empleado importante, se hace despedir y después trabaja en negro, por supuesto, para el mismo empleador, y ganan los dos, y bueno, se reparten a media los aportes y al que le importa. Después se va a sacar un seguro de retiro o cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? El hombre le está haciendo pito catalán al juez en realidad. Pero el hombre no trae sus declaraciones a la FIP, no trae su monotributo, no trae su factura, no trae nada. Y él está en mejores condiciones. ¿Quién mejor que el alimentante que está en mejores condiciones de probar lo que realmente gana? Entonces, yo como actor le debiera pedir al juez justamente eso, y aunque no lo diga, el juez me lo va a aplicar de oficio, porque el 710 no establece la prevención del 1735. Entonces, ¿qué consecuencia? Yo, como alimentante, tengo que acreditarle al juez un montón de circunstancias. No me alcanza con decir, yo no gano, yo estoy viviendo en la pobreza. No. Yo tengo que darle los elementos al juez. Porque si no, yo como actor, como alimentado en la demanda, también sugerí un monto, un monto que puede elevarse de acuerdo al principio de congruencia, me tiene que pagar, incluso hasta pedirlo en dólares, me tiene que pagar $1000 por mes, o el valor del cambio en el momento que se dicte la sentencia de alimentos. ¿Por qué no poner suma fija para evitar la depreciación? Bueno, pero yo tengo que estar a la cuota que me está pidiendo el actor. Entonces, yo, que estoy en mejores condiciones de probar, y lo estamos aplicando a diario esto, tengo que traerle al juez todos los elementos. Si yo digo que no trabajo en forma, en relación de dependencia, lo hago en forma independiente, acompañar las declaraciones juradas de la FIP, acompañar los pagos que hago a la FIP, acompañar si soy monotributista, todo lo demás. Y si yo estoy en negro con la FIP, bueno, el juez me va a decir, bueno, usted pudo ser artífice de su propio destino, no lo es porque trató de esconder el dinero. Voy a estar a lo que me dijo el alimentado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto es que yo, que estoy en mejores condiciones de probar, tengo que hacerlo, traer todos los elementos que demuestren lo que yo gano, o lo que yo tengo, o lo que yo estoy realmente ganando. Y si estoy en relación de dependencia, acompañar todos los recibos y todos los certificados. No hacerle la prueba difícil a la otra parte. Porque en realidad me estoy jodiendo yo mismo. Esto se aplica mucho en alimentos, y se puede aplicar en otras cuestiones de familia, en muchas cuestiones. Si yo estoy en mejores condiciones de probar, tengo que hacerlo. Esto es importante. Se aplica en temas bancarios, se aplica y se puede ir agrandando esta fila ahí por mucho tiempo y en muchos casos. Por eso, un consejo de amigo, que el tema de la carga dinámica no lo tomen porque en realidad, ¿qué es la carga dinámica? Es volver a las teorías de Bentham. Las dos partes deben probar y el juez va a tener en cuenta la prueba que mejor se ha hecho, sea del actor o el demandado. O sea, con esto doy por terminada esta clase y bueno, esta charla para ustedes